En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Me gustaría en esta mañana que podamos empezar esta predicación haciendo un poquito de imaginación. Imagínate de un niño que tiene 4 o 5 años o 2 años. Anda, corre, propio de su inquietud, no mide el peligro, no mide las circunstancias que les pueden ser adversas. Y este niño accidentalmente se cae, se golpea y sangra. Y él ve ahora a la persona que tiene más cerca de él. Y esa persona es su madre o es su padre. Y él pone un gesto de dolor, ve la sangre, se asusta, pero ocurre que en la casa está papi y mami. Y empieza a gritar, empieza a llorar, las lágrimas empiezan a correr por su mejilla. Y el padre lo ve y le dice: haz silencio, los hombres no lloran. ¿Qué pensaríamos de un padre así? Tal vez muchos tuvieron un padre así, porque es común oír eso. No sé de dónde salió, de cuál fue el machista que sacó esa frase célebre: los hombres no lloran. Y los hombres lloramos. ¿Qué pensaríamos de un padre que no toma en cuenta el dolor de su hijo? El golpe. ¿Qué pensaríamos? Gracias a Dios que nuestro Padre Celestial no es así con nosotros. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese versículo o ese pensamiento del apóstol allí es ahondado un poquito más en el versículo 5. Vea lo que dice el 5. Dice: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. ¿Qué es lo que vemos en estos dos versículos que hemos leído? Bueno, vemos sin lugar a dudas que el Señor, o que Pablo está alabando al Señor, al Dios verdadero, quien se le había revelado a sí mismo en Jesucristo. Él sabe que el Dios del Antiguo Testamento se había hecho hombre en el Nuevo Testamento, y ese Jesucristo a él se le había revelado. Por lo tanto, él exalta a Dios el Padre, él exalta a Dios de esta manera, quien es a Cristo, quien es la misma esencia del Padre. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice a él: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué es lo que añade luego, no es cierto? Y dice ahí: Padre de misericordias. Padre de misericordias. Nota el plural. Y Pablo tomó prestado este lenguaje, que es un lenguaje litúrgico de la comunidad de los judíos,
Y al mismo tiempo, esta expresión, Padre de misericordias, era una oración que se solía pronunciar por los judíos en las sinagogas. Cuando ellos clamaban a Dios y oraban por el pecador, ellos apelaban a la misericordia de Dios, para que en la misericordia de Dios, Dios tratara a ese pecador con bondad, con amor, con ternura, porque apelaban a la misericordia de Dios. Eso lo conocían ellos desde la época del Antiguo Testamento. Y tenían a Dios como un Dios misericordioso. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 14, el rey David dice lo siguiente: respondió David a Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Él entendía, comprendía que era mejor ser castigado por la mano de Dios que por la mano del hombre, porque ellos sabían que Dios era misericordioso. En el libro de los Salmos, el capítulo 103, versículos 13 y 14, dice la Escritura: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda el barro que somos nosotros. Y por eso tenemos a un Dios misericordioso. Es por eso que tenemos a un Dios que nos comprende. Es un Dios misericordioso. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 12, un texto muy conocido, versículo número 1, dice la Biblia: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él rogaba, apelando a las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Y dice allí: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que cuando Él empieza a describir a Dios, o empieza a presentar a Dios, al hablar de ese Dios consolador, lo muestra como un Dios misericordioso, pero luego añade en el versículo 3 y dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y a mí me encanta esa frase que dice allí: Dios de toda consolación. Eso es importante que lo tengamos presente, porque no hay aflicción en la vida del ser humano que Dios no pueda consolar. No hay dolor ni necesidad más profunda en la humanidad que Dios no pueda consolar. Y Él lo presenta aquí a Dios como el Dios de toda consolación, ese Dios consolador. Ya desde el Antiguo Testamento se venía hablando acerca de la calidad de ese Dios que se había revelado oscuramente, que se había revelado de una manera no tan clara, pero ya entendían que Él era consolador. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo número 1, dice la Escritura: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Consolad,
¿Por qué Dios habla de consolar a su pueblo? Porque Él es un Dios consolador. Él es un Dios consolador. Isaías 51, versículo número 3, dice: ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Y huirán la tristeza y el gemido. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? Él está diciendo: yo soy el consolador. Cualquier hombre se angustia y se deprime cuando no conoce a ese Dios consolador. La palabra consolación se relaciona con esa palabra paracleto en griego. Y esa palabra paracleto significa alguien que se pone a tu lado para ayudarte. El Espíritu Santo es considerado como un paracleto. Él nos guía, Él nos dirige, Él nos mueve, Él nos revela a Cristo, Él mora en el creyente. Él sensibiliza nuestras conciencias, es nuestro ayudador. Nosotros no podemos hacer énfasis, como hacen los pentecostales, énfasis en el Espíritu Santo, en el Paracleto. Porque el Paracleto, el Espíritu Santo, va a exaltar a una persona, y es a Jesucristo. El Espíritu Santo no se va a exaltar a sí mismo. El Espíritu Santo exalta a una persona y esa persona es Jesucristo. Y nosotros debemos de exaltar a Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo. El que murió por nosotros en la cruz fue Cristo. El que se hizo hombre fue Cristo. El que dio dones a los hombres fue Cristo. El que salva a los hombres es Cristo. No desestimamos ni desconsideramos la obra del Espíritu Santo. Bendito Dios, Espíritu Santo. Pero es Cristo la piedra angular. Es Cristo. Y el significado de consolación que se dice en estos textos, ¿sabe cómo es que lo utiliza Pablo? Él lo utiliza como aquel Dios que vino a Pablo en medio de sus angustias y de sus sufrimientos. Así es como es utilizado este texto aquí. Y vino en medio de las angustias y de los sufrimientos, no para ver como hacía este padre cruel al inicio de nuestro sermón, que ve al niño llorar, sangrando, con facies dolorosas, y le dice: los hombres no lloran. Sino que Pablo, en medio de su sufrimiento, angustias y dolor, el Señor vino para fortalecerlo, impartirle valor y denuedo. Los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Dice el mismo texto allí, el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y luego el versículo 5: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Mira, querido hermano y amigo, la consolación de Cristo es proporcional a los sufrimientos del creyente. Eso significa que
mientras uno más sufre, más es consolado. Pero si alguien no sufre, no va a ser consolado. Hace varios años atrás, uno de nuestros hijos se cayó y tuvo un esguince en su pierna. Y las palabras de nuestro hijo fue, ¿por qué a mí? Y se retorcía del dolor. Nosotros nos acercamos, la abrazamos, la consolamos, le cogimos la cabecita y le sobamos el cabello. No fue sino hasta que tuvo el dolor y el trauma que nuestra hija recibió consolación. ¿Sabes que Dios permite muchas veces los dolores y sufrimientos con la intención de poderte Él consolar? Dios solamente quiere abrazarte. Dios quiere tocar tu cabeza. Dios quiere que tú entiendas que Él siente lo que te está pasando, que Él te comprende. Él te quiere acariciar. Muchas de las aflicciones y de los dolores que pasó el apóstol Pablo, creo yo que no hay una persona con mayor autoridad para poder hablar de la consolación que Pablo. Muchas veces nosotros, las aflicciones y los dolores, las pruebas que tenemos, los sufrimientos que padecemos, no lo queremos sacar rápido de encima, que acaben rápido. Queremos sacar rápido el dolor. Queremos que se vaya el dolor, que se vaya el sufrimiento. Pero a veces eso es necesario para que tú puedas experimentar el amor de Cristo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Mira, el apóstol Pedro, que fue alguien que fue uno de los apóstoles de Cristo, llamado por Él entendía perfectamente esto. Dice, mira, cuando tú estés en una prueba, en un sufrimiento, en un dolor, no pienses que es algo extraño para un cristiano. Eso es parte de lo que Dios permite, dice él, para consolarte. Qué bueno que tenemos a un Dios que nos puede consolar. Qué maravilloso. Dice luego el versículo 13, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa en vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora bien, esta primera presentación del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, lo que él hace al inicio es, acuérdate, presentarse, saludar. Y luego presenta a Dios como el Dios consolador. Ahora él avanza un poquito más y presenta al Dios consolador que nos consuela. Ya no solamente que la esencia o la naturaleza de Él es ser consolador.
Es como que tú digas, mira, Él es un médico. Y vuelva, Él es un médico. Y le vuelve, Él es un cirujano, Él es un doctor, Él es un médico. Pero ocurre que nunca atiende un paciente. Qué diferente decir, Él es consolador. Sí, Dios es consolador, pero Él está listo, ese consolador, para consolarnos. No solamente Él tiene el título o la esencia de ser consolador, sino que es el Dios consolador que nos consuela, que nos abraza, que está listo para acariciarnos. Mira lo que dice la Escritura, el versículo 4, otra vez. Dice allí, el 4 va de la mano con el 6 ahora. Dice allí, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Yo decía al inicio que hay como una especie de un juego de palabras aquí en estos textos, pero no hay nada confuso. Solamente le vamos a ver el sentido de lo que Dios nos quiere decir aquí. Y como ya hemos visto varias cosas, en el versículo 4, lo que resalta y nos llama la atención es que dice, el cual nos consuela, y dice ahí, en toda tribulación. Cuando el Señor habla aquí de tribulación, ¿sabes a qué se refiere? A esa presión aplastante que muchas veces en la vida Dios las permite. Una presión que como que nos achicharra, que el Señor las permite. Pero dice este texto, el versículo 4, el cual nos consuela primero. ¿Sabe lo primero que Él hace? Ese Dios amoroso, que en la tribulación Él está listo para consolarnos. Así como un niño corre a los brazos del padre cuando se cae y se tropieza y le duele. ¿Y qué es lo que hace el padre o la madre? Agarra a ese hijo y lo abraza. ¿Y sabes qué? Lo dice, ya. Y le coge la cabecita. Y se muestra la ternura. Se muestra el afecto. ¿Sabes? Dios no puede ser peor que eso. Dios lo hace mejor y perfecto. Las situaciones difíciles que atravesamos en la vida, esa presión aplastante llamada tribulación, no tiene más que un propósito del que Dios quiere consolarnos. Dice este versículo, el versículo número 4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Sabe que en situaciones adversas Dios va a enviar a alguien para consolarte? Y ese alguien por lo general siempre es la iglesia. La iglesia. Si nosotros no conocemos a alguien, si esa persona está de nosotros distante, si no va a un grupo pequeño, ¿cómo podemos saber lo que le pasa? ¿Cómo podemos orar por ella? ¿Cómo podemos orar por él? ¿Cómo podemos dar un consejo bíblico? ¿Cómo podemos consolarlos? No podemos. Esa es la importancia de tener comunión. Porque Dios no va a bajar a descenderte, ni va a enviar un ángel, ni un querubín a consolarte. Dios va a utilizar a su iglesia.
Dios va a utilizar a su pueblo. ¿Tú has sido alguna vez receptor de la consolación de Dios? Es posible, es probable que Él permita aflicciones en tu vida solamente con un propósito, porque quiere consolarte. Quiere que sientas su amor y su mano misericordiosa. Ya terminando en el sermón, la última parte que quiero presentar a ustedes es acerca de ese Dios consolador. Mira, ese Dios consolador que nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Mira, el fin de la consolación de Dios no es realmente eso, no es el solamente consolarnos a nosotros. El propósito final de la consolación que Dios tiene sobre nosotros es para que tú consueles a otros. Con la misma consolación con que Cristo me consoló, yo voy a consolar con esa misma consolación a otros que pasan en tribulación. ¿Qué Dios tan perfecto? No pudo hacer esto de una mejor manera. Veamos el versículo 4. Dice, el cual nos consuela, primero, Él nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Qué dice luego? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. La única manera como tú no puedas consolar a otros es cuando tú no eres consolado por Dios. Pero si yo he sido consolado por Dios, yo voy a saber cómo consolar a otros en Dios. Y mira, el consuelo no es solamente, ay, sí, que te vaya bien. No, mira, y ponemos esa carita como que, ay, sí. No estoy hablando de eso. Sino es mostrar ese amor genuino y esas promesas escriturales que Dios tiene para sus hijos. Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. ¿Sabes por qué Dios permite los sufrimientos, no? Porque quiere consolarnos. ¿Y sabes por qué nos consuela? Para que tú y yo consolemos a otros. ¿Sabes que lo que más ocurre en la gente al día de hoy es que la gente necesita ser consolada? Porque la gente tiene un dolor crónico en sus almas, que muchas veces sus padres no los conocen. Sus cónyuges no lo saben. Sus amigos lo intuyen. Y hay mucha gente que sufre, que tiene esa presión aplastante, que tiene temores, tiene miedos, están atribulados. Y Dios quiere consolarlos. Pero cuando llega ese consuelo, ¿sabes para qué llega? Para que con la consolación con que tú has sido consolado, en el tiempo del Señor, consueles a otros. ¿Cómo alguien va a consolar a una persona cuando nunca ha experimentado la consolación del Señor? Hay muchachos jóvenes que crecen desamorados y rebeldes y violentos y crueles porque nunca recibieron de sus padres un abrazo. Nunca fueron consolados.
Yo oro a Dios que nosotros seamos una iglesia consoladora en Cristo Jesús, sensibles al dolor de mi prójimo, de mi hermano, no indiferentes, sino que seamos sensibles. Eso es una vía en doble sentido. También si alguien se esconde, si alguien no asiste, ¿cómo uno puede consolar? Hay alguien que dice, no, pero si a mí nunca los hermanos me visitan y me llaman, estoy muriéndome, pero si nunca vienes a la iglesia. No sabemos qué es lo que pasa contigo. Dios nos ayude, hermanos, a ser consecuentes con lo que Él nos ha dado. Una palabra de aplicación final y rápido. Se me fue el tiempo. Pero mi hermano, yo quiero que tú recuerdes de este sermón que tenemos a un Dios consolador, que está listo para consolarnos. Pero Él nos va a consolar para que tú en su tiempo consueles a otros. Y el mejor ungüento y bálsamo que tenemos es la palabra del Señor por su Santo Espíritu. Lloro a Dios que nuestras vidas sean vidas que en medio de las tribulaciones podamos ser receptivos de la mano misericordiosa y consoladora del Señor. Si tú estás pasando una dificultad ahora, tienes que saber que en Cristo el Señor hay consolación. No pierdas las esperanzas. No te concentres en el dolor. Aprende a descansar en Cristo. Aprende a poner tu fe y tu confianza en Él. Hay cosas que Dios permitió en la vida del apóstol Pablo y las permitió porque muchas veces él pasó una prueba muy difícil en Asia, dice más adelante. No tenemos descrito con exactitud esa dificultad, pero hay una parte que cuando escribe a Timoteo donde dice que él fue abandonado por todos. Todos le abandonaron a Pablo. Probablemente fue eso, y tanto así que tuvo hasta sentencia de muerte. Él se dio ya que estaba ya muerto. Él se vio a sí mismo como con sentencia de muerte, dice en el mismo pasaje. No lo vamos a leer por el tiempo. Pero sabes que en todo eso Él exalta a ese Dios consolador, que es el Dios que te quería presentar este día y que sepa que Él está listo para consolarte en tu vida. Vamos a orar. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.